Muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión. Agradezco en nombre del Centro de Estudios Democráticos de América Latina su presencia en esta actividad. Mi nombre es Guido Mori y seré el moderador en esta sesión. Les solicito nos ayuden a cumplir con las siguientes pautas. Por favor, mantener el micrófono en silencio. Solo si es estrictamente necesario, se puede tener el video abierto. Esto porque tanto el audio como el video consumen ancho de banda. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, hoy con un poquito de atraso. Estaremos concluyendo a las 12:30. Las preguntas se tramitarán vía chat. El moderador tramitará la pregunta al expositor y las preguntas deberán circunscribirse al tema que el expositor haya abordado. Esto porque algunas personas levantan la mano, pero yo tengo como 3 pantallas y no puedo estar viendo las 3 simultáneamente. Para información de todos, esta sesión será grabada y compartida con la propiedad intelectual de CEDAL. Cedo la palabra a Luis Fernando Díaz, vicepresidente de CEDAL. Don Luis Fernando, tiene usted la palabra. Me toca a mí el honor de presentar a Pablo Sauma. Pablo, podríamos decir casi que esta es como no la primera vez que participa en esta actividad, porque esta actividad de CEDAL es una actividad larga que empezamos hace 4 años, que es nuestra discusión sobre cuál es el futuro de la democracia o cómo vemos que viene esa democracia en el siglo XXI. Como bien nos explicaba Carlos Rivera hace 8 días, empezamos con los programas de televisión y hemos seguido trabajando en distintos tipos de paneles y reuniones, seminarios, sobre cuál es el futuro de la democracia y cómo esta es que me daba miedo empezar a hablar. Cómo esta es afectada por cosas concretas, por eventos concretos, como por ejemplo las redes sociales, que era la preocupación mayor que teníamos el año pasado, y en este año el tema de la salud. Así sucesivamente, hoy lo que Pablo nos va a hablar, que tiene que ver con cosas relacionadas con ocupación, desocupación, el futuro del empleo, y cómo eso tiene que ver con la calidad de vida en general y la calidad democrática de vida en particular. Están dentro de la línea que veníamos hablando. Pablo podría comenzar hoy diciendo, como decíamos ayer. Pablo, como ustedes saben, es un economista reconocido en este país, especialista en política social, es profesor e investigador universitario y trabaja ocasionalmente como consultor internacional. Bienvenido, Pablo, te cedo la palabra en este momento. Muchas gracias, Luis Fernando, por tu presentación y gracias por la invitación a hablar sobre este tema, ¿verdad? Realmente es un gusto para mí. Voy a usar unas diapositivas de presentación, más que todo para ilustrar los argumentos. No son gráficos complicados, no son cosas, no es una presentación de un economista para economistas propiamente, sino, pero sí me parece que se puede ilustrar mejor la línea argumental. Voy a compartir la pantalla. ¿Observan la presentación? Sí. Sí, señor. Sí, muy bien. Bueno, aunque Luis Fernando anunció el tema del futuro del empleo, realmente que es un tema relevante, es un tema muy importante en estos momentos que tiene que ver con todo lo que son las nuevas formas de contratación, el impacto de la robotización, las nuevas ocupaciones, ¿verdad? Son temas relevantes. Sin embargo, lo que veníamos hablando sobre estos temas se va a ver afectado por algo que no esperábamos, que nadie se esperaba a principios de año, que es la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Y bueno, eso va a afectar mucho el tema futuro. Sin embargo,
quiero empezar más bien con un tema, con un repaso tal vez de lo que ha sido la evolución del país en los temas de producción, empleo, pobreza y desigualdad. Estoy seguro que todos ustedes conocen bien esta evolución. Sin embargo, me parece importante saber dónde empezamos este año, lo que he llamado una mirada general de largo plazo. Y aquí lo que tenemos que tener claro es que en los últimos 70 años el país ha sufrido una enorme transformación productiva. Como se puede observar en el gráfico, en la parte izquierda tenemos la evolución del empleo. En 1950, con información del censo de ese año, lo que teníamos era que más de la mitad de la población ocupada estaba en labores agropecuarias y de pesca, ¿verdad? Un 16,1 en el sector secundario, que es principalmente la parte de industria, producción de electricidad y construcción, y un 29,2% en servicios. Sin embargo, para el 2011 la situación se había transformado. Únicamente un 13,8% de los ocupados estaban en la agricultura, en actividades primarias, un 20,1% en el sector secundario y un 66,1%, 2 de cada 3 ocupados, esto quiere decir en actividades de servicios. Entonces esa transformación enorme en el empleo, ¿verdad? Donde nos hemos movido hacia la tercerización de la economía, hacia una ampliación de la producción de servicios, ¿verdad? Que se refleja también en la producción, que son las columnas de la derecha. Y vemos cómo en 1950, si bien es cierto, los servicios dentro de aquel modelo comercial importador que teníamos, ¿verdad? Y de exportación de algunos de productos básicos, representaban los servicios la mitad de la ocupación, pero un 30% era la producción primaria, la producción agropecuaria. Sin embargo, para el 2011, la producción agropecuaria apenas representa un 6,7% de la producción total, del PIB total, y la producción de servicios un 70%. Entonces, realmente este cambio que se va dando gradualmente en el tiempo, con diferencias en las décadas 60, 70, 80 y 90, sin embargo, bueno, esta es la realidad que enfrentamos ahora, una economía mayoritariamente de servicios, tanto en términos de la ocupación como de la producción. Cuando vemos qué ha pasado con la producción nacional a lo largo de todos estos 70 años, y esto es nada más para demostrar un poquito lo que ha pasado, si utilizamos el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita, como un indicador de bienestar, que es un indicador de bienestar, sin embargo, no es el mejor indicador de bienestar por el problema de la distribución, del cual voy a hablar inmediatamente a continuación. Lo importante es que el Producto Interno Bruto por persona sea más que sextuplicado a lo largo de estos 70 años. O sea, pasamos de casi 1 millón de colones per cápita en colones del 2015, en 1950, a más de 6 millones. O sea, esto nos refleja que estos 70 años la sociedad como un todo ha tenido una mejoría en su bienestar, ¿verdad? Y eso lo percibimos desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Y esto en parte ha sido posible gracias a la transformación del modelo productivo. Sin embargo, hemos tenido también un aumento en la desigualdad en la distribución del ingreso, o sea, este mayor crecimiento de la producción, esta mayor producción enfrenta problemas de aumento en la desigualdad en su distribución. Aquí en el gráfico, de nuevo, usamos lo que me interesa es que vean sobre todo las 2 líneas rojas. Los datos son a partir de 1990 porque son los que tenemos comparables. Y vemos cómo la desigualdad medida por el coeficiente de Gini, que es un indicador muy sencillo que simplemente dice cómo se
cómo se relaciona el ingreso que perciben las familias de mayores ingresos con respecto al de los de menores ingresos. Y cuando el coeficiente aumenta, quiere decir que hay una mayor desigualdad. Y si vemos la primera línea roja de 1990 a 1999, ese era un poco el coeficiente de Gini promedio para esos años. Pero si vemos lo que ha pasado a partir del 2001, es mucho más alto. Y sigue ahí una pequeña tendencia a seguir al aumento. O sea, que el modelo económico que hemos implementado, que ha seguido el país, sobre todo después de la crisis de los años 80 y que se ha fortalecido a partir de los años 90, realmente nos lleva a una mayor concentración en el ingreso. En el caso de la pobreza, que este es un tema, aquí estamos considerando la pobreza como una situación de ingresos insuficientes. Esto es, una familia o un hogar se considera pobre si no tiene ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, que incluyen la alimentación y otras necesidades, vivienda, vestido, etc. En el caso de la pobreza, clasificamos la pobreza extrema como aquellas familias u hogares cuyo ingreso no es suficiente siquiera para satisfacer las necesidades de alimentación. O sea, es el caso de más grave en la pobreza. Y aquí está el gráfico de 1980 al 2019, de qué es lo que ha pasado. No vamos a entrar en todo el detalle, pero podemos ver cómo para los años, con la crisis de los años 80, de inicios de los años 80, la pobreza de los hogares llegó a más del 50%, más de la mitad de los hogares del país cayeron en situación de pobreza como resultado de la crisis que nos afectó de esos años, e inclusive la pobreza extrema llegó a un 20% de los hogares. Luego vemos un proceso de reducción de la pobreza que va bajando gradualmente, con altibajos claramente, pero la situación que tenemos a partir de 1994 es que se da un estancamiento en el nivel de pobreza en el país. Más allá de algunos pequeños altibajos, lo que tenemos es que la pobreza se ha mantenido alrededor del 20% de los hogares en un rango que va de 18.5 a 21.5. Entonces, el modelo no ha aumentado, el modelo implementado, el modelo económico que hemos seguido no ha aumentado la pobreza, pero tampoco ha sido capaz de reducirla. En el caso de la pobreza extrema, vemos que se ha mantenido alrededor de 6%, precisamente entre 5 y 7% igual. No ha aumentado la pobreza extrema en el país, pero tampoco se ha reducido. Si observan el gráfico nada más, vemos cómo en el 2007 es el único momento en el cual la pobreza se reduce, que fue cuando llegó a 16,7% de los hogares, una situación muy interesante, pero que se explica principalmente por el auge económico que se vivió a nivel mundial desde el 2003 al 2007 y que iba a seguir en el 2008, pero luego vino la crisis de 2008-2009. Sin embargo, esta situación de reducción de la pobreza por ingresos se logró porque habíamos tenido por varios años un crecimiento económico muy elevado y sostenido, que fue lo importante. O sea, que las tasas de crecimiento económico fueron sostenidamente altas y eso afectó el empleo, aumentando el empleo y aumentando los ingresos laborales, lo cual se reduce. Entonces, esto nos da pistas de cómo es que que para reducir la pobreza necesariamente necesitamos un crecimiento económico alto y sostenido. Ok. ¿Qué ha pasado? Esa es la mirada a largo plazo. Entonces, como vemos, hemos tenido altibajos en la producción. Sin embargo, en el largo plazo, el incremento en el PIB ha sido considerable, especialmente en términos per cápita. Hemos tenido un cambio en el modelo productivo, donde nos enfocamos más ahora a los servicios, ¿verdad? Y la pobreza se ha mantenido y ha aumentado la desigualdad. Si vemos los últimos, si reducimos el periodo
de análisis. Perdón. Ah, ok. Pero Si reducimos el periodo de análisis, lo que tenemos es que después de un crecimiento promedio de 4,5% anual desde 1994, perdón, escucho, que no solo hace falta, no sé, decir que todo eso está súper mal, un amigo, lo que sea, dice algo, hay. Ok, después de un crecimiento promedio de 4,5% anual desde 1994, que ha sido un crecimiento de la producción bastante elevado, 4,5%, luego de la crisis económica de 2008, lo que tenemos es que el ritmo de crecimiento económico se redujo. Y esto es especialmente importante en el 2018 y 2019 y como vemos en la proyección del 2020. Si observan en el gráfico, solamente veríamos que en el 2006-2007 las tasas de crecimiento fueron del 7,8 y del 8,2%, a lo que hacía referencia. Crecimiento muy, muy alto, que venía incluso tasas muy altas desde el 2003, los cuales dieron el resultado que vimos en pobreza, pero bueno, la crisis del 2009 redujo el PIB en un 1%, y luego vemos cómo las tasas han sido a partir de, después de la crisis, han sido bastante menores, y en 2018 y 2019 las tasas fueron de 2,7 y 2,1%, y la previsión es que caiga más de 3% en el 2020, según las estimaciones del Banco Central, pero que son muy similares a otras que se han publicado de organismos internacionales y de instituciones nacionales. Entonces, sí, una de las grandes preocupaciones que teníamos antes de la pandemia era el tema de la desaceleración en el ritmo de crecimiento económico, que, como vamos a ver, afectaba directamente al empleo-desempleo. Sí vale la pena resaltar aquí, para todos los que nos acordamos de estos diferentes periodos, es que uno de los principales logros de la política económica reciente, o incluso de más largo plazo, como lo vemos aquí, ha sido la reducción de la inflación. Y esto está relacionado con el manejo de la política cambiaria, que ha sido diferente, especialmente a partir del 2006, y con la fijación, con la definición de metas de inflación del Banco Central de Costa Rica. Nada más como un recordatorio, en el gráfico lo que vemos es que en 1981-82 la inflación llegó a ser mayor de 60% y mayor de 80%, o sea, como resultado de la crisis económica. Luego tuvimos hasta 1995 tasas de crecimiento, de tasas de inflación bastante altas, con un promedio de 17,5, incluso en varios años fueron superiores a 20%. Y bueno, cuando nos acordamos de esas tasas de inflación, uno realmente hasta que se asusta, ¿verdad? Que tuviéramos tasas tan altas. Pero bueno, luego como resultado de este mismo proceso, de este mismo modelo económico, lo que tenemos es que a partir de 1996 y hasta el 2008 logramos mantener tasas de inflación más cercanas a 10%. Y a partir del 2009 ya logramos reducirlas por debajo del 10%, por debajo de los 2 dígitos a 4,7. Y a partir del 2015 hemos tenido tasas muy bajas, inclusive una tasa negativa en el 2015. Entonces, digamos que ese es uno de los grandes logros de la política económica que tenemos que mantener, ¿verdad? Entonces, la preocupación por el tema de la inflación es relevante en lo que pueda suceder ahora. La caída en el ritmo de crecimiento económico se ha reflejado en un mayor desempleo. Como se puede ver en el gráfico, y aquí lo importante es ver las rojas y las azules más que todo, cuando hemos tenido tasas de desempleo abierto desde 1976 al 2019 mayores que 7%, fue precisamente
en los primeros años de la crisis de los 80, los primeros años de los 80 con la crisis económica, que incluso llegó a ser superior al 9%. Y luego esto medido con la encuesta de hogares, ¿verdad? Eso es importante porque hay otra medición a la que se hace referencia. Y luego lo que tenemos es que a partir del 2009 las tasas se han mantenido relativamente altas. Y esto es el problema que enfrentamos. Y medida por esta encuesta de hogares, lo que tenemos es que es más de 9% en el 2009. O sea, entonces tenemos una situación en la cual el desempleo se convierte en un problema, ¿verdad? Vale, como les decía hace unos instantes, se realiza otra medición de la tasa de desempleo abierto, que es con la encuesta que se denomina encuesta continua de empleo, que se aplica trimestralmente. Y la cifra de lo que nos venía dando esa encuesta era tasas de desempleo abierto mayores a 12%. La diferencia no es simplemente por el tipo de instrumento, por el tamaño de la muestra. Lo importante es la comparabilidad que tengan las estimaciones. Y entonces, esta nos daba un mayor problema. Entonces, el tema del desempleo es un tema prioritario en el país. De hecho, las encuestas de opinión del CIEP, de la Universidad de Costa Rica, lo ubican como uno de los la principal preocupación. Por ejemplo, en la encuesta de noviembre de 2019 aparece el desempleo como la principal preocupación, el principal problema que los costarricenses vemos en el país, y la situación se torna más grave en este 2020. Pero además del desempleo, que el desempleo es propiamente las personas que buscan trabajo y no lo encuentran, tenemos un problema muy grave que es el de la informalidad. La informalidad que vemos en este gráfico es es de más del 40% y va en aumento. Esto es medido con la encuesta continua de empleo. Y no, lo que me interesa es que vean las grandes tendencias, ¿verdad? La informalidad que se refiere a principalmente aquellos trabajos realizados con bajas dotaciones de capital humano y físico, que le generan a las personas ingresos generalmente de sobrevivencia, ¿verdad? Son trabajos, son empleos autogenerados, ¿verdad? Es la persona que decidió, que estaba desocupada y que decidió ponerse a vender papitas en una esquina debajo de un semáforo, ¿verdad? Papitas tostadas. Y bueno, es un empleo autogenerado que le da ingresos de sobrevivencia, ¿verdad? Pero no es que el sistema económico esté generando empleos. Y esto es lo que hemos tenido, que gran parte de los ocupados son trabajadores informales. Otra dimensión relevante que se asocia con la formalidad o informalidad del empleo es el aseguramiento, el que los empleados estén asegurados. Y vemos que gran parte de lo que han promovido, se ha promovido en este gobierno es la formalización, pero más que todo desde el punto de vista del aseguramiento. De que tanto los trabajadores independientes o trabajadores por cuenta propia y los asalariados, sobre todo en pequeñas empresas, estén asegurados. Pero quiero resaltar que este es un tema relevante y que se relaciona con el financiamiento de nuestra seguridad social, pero que es una dimensión junto con la otra. El otro tema que generalmente se considera para determinar si una empresa es formal o informal es que esté constituida en sociedades anónimas, en sociedad y que tenga registros contables, que lleve libros contables. Bueno, el concepto de informalidad es muy amplio, pero básicamente lo que sí tenemos es que está aumentando. Más de un 40% de los ocupados son informales por cualquiera de estas características que he señalado. Y se está esperando que aumente mucho más en este 2020. De hecho, aparte de que los ingresos que tenían las personas eran bajos como efectos de la pandemia, del COVID-19, a muchos se les han reducido aún más los ingresos.
ingresos, ¿verdad? Entonces, su situación ha empeorado mucho. Aquí, buena parte del aumento en la desigualdad, y esto quiero resaltarlo, por eso lo pongo aquí, en la desigualdad en la distribución del ingreso se explica por la ampliación de la brecha en los ingresos laborales de los trabajadores calificados respecto a los no calificados. Y es que cuando vemos este aumento en la desigualdad, hay dos aspectos relevantes. Bueno, uno es el incremento en los ingresos de los ya de por sí más ricos, digamos, del 1% de la población de mayores ingresos que como parte de este proceso económico ha visto significativamente aumentados sus ingresos por los negocios, las actividades que realizan, etcétera, ¿verdad? Esa es una parte del aumento en la desigualdad. Sin embargo, es lo que pase con ese 1% más rico, el de mayores ingresos, afecta a la distribución, pero no todo. Lo importante también es lo que pasa con los sectores intermedios. ¿Y qué es lo que ha pasado con los sectores intermedios? Que impulsan el aumento en la concentración. Y aquí lo que tenemos en este gráfico es que vemos la evolución del ingreso laboral promedio de los trabajadores calificados, que es la línea azul de arriba, y de los no calificados, que es la roja. Y cuando vemos las tendencias, cuando vemos la línea en medio de cada uno de los dos, cuando vemos la tendencia, es lo que vemos es que es hacia el aumento en la brecha. O sea, los trabajadores calificados, que para este caso son los que tienen secundaria completa o más, están aumentando sus ingresos muchísimo más que los no calificados, y esto es lo que viene a explicar en buena medida el aumento en la desigualdad. Y esto es muy importante porque parte de este aumento está relacionado con el tema de las remuneraciones de los empleados públicos. En los últimos años hemos visto un incremento enorme en las remuneraciones de los empleados públicos, de los cuales la gran mayoría de los empleados públicos son trabajadores calificados. Entonces, estos han impulsado igualmente el aumento de los salarios de los trabajadores calificados del sector privado, y en conjunto han impulsado el aumento en los ingresos, mientras que para los trabajadores calificados el salario mínimo, que es su salario de referencia, especialmente en el sector privado, ha aumentado poco, ampliando la brecha. Entonces, repito, las dos causas del aumento en la desigualdad: los ingresos que percibe el 1% más rico y los que perciben la diferencia entre los trabajadores calificados y no calificados. Para entender el contexto actual, igualmente hay que tener claro que el problema fiscal se salió de las manos en los últimos años, independientemente del impacto que pueda tener la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿verdad?, que se ha visto contrarrestado por el efecto del COVID-19. Y en este gráfico, de nuevo, está el déficit desde 1983, y lo que me interesa es un asunto muy, muy concreto. Ahí está el déficit con respecto como porcentaje del PIB en cada uno de los años. Los que tienen la flechita azul o verde son los primeros años de cada gobierno. Entonces, lo que teníamos era una situación en la cual cada gobierno dejaba un déficit en su último año, le dejaba al nuevo gobierno un déficit mayor. Como podemos ver, en el déficit de 1990 fue mayor que el de 1986, ¿verdad? El de 1994 fue mayor que el de 1990, bastante mayor. Incluso, bueno, aquí no sé si el comentario, si se acuerdan cuando el presidente Calderón asumió, dijo que le habían dejado, que el gobierno anterior le había dejado las arcas vacías, y cuando vemos en el 94 el aumento del déficit, el presidente Figueres dijo que no le habían dejado ni las arcas. No sé si recuerdan
esa expresión, pero realmente lo que vemos es el déficit fiscal creciente. En 1988 se dio la ruptura de este ciclo con un déficit fiscal menor que el que con el que se recibió el gobierno, la administración Figueres. Luego en el 2002 vuelve a aumentar. La administración Rodríguez deja un déficit mayor. Luego vuelve a haber otra ruptura con ese ciclo, que es en el 2006, cuando el gobierno del presidente Pacheco deja un déficit menor que el que había recibido. Sin embargo, a partir de ahí en adelante, incluso en el 2007 y 2008 que hubo superávit, después de muchos años que no lo teníamos, pero luego 2010, 2014 y 2018 siguen creciendo, o sea, sigue el ciclo pero con el agravante de que en el 2019 alcanzamos un déficit de 7% del PIB que no tiene antecedentes en la historia. Entonces llegamos al 2019, al 2020 con una situación totalmente delicada de bajo ritmo de crecimiento económico, de alto desempleo, y una situación fiscal muy complicada a partir de que se había aprobado la ley. Entonces, un poco cuál es la situación actual y cuáles son los retos. Un momentito, a ver cómo ando de tiempo. Ok. Y aquí no quiero profundizar muchísimo en estos temas, pero creo que es importante. ¿Cuáles eran las prioridades prepandemia? ¿Cuáles eran las prioridades a finales del año pasado o antes de que se declarara la emergencia nacional? Por la preocupación de la ralentización del crecimiento económico, el 6 de septiembre del 2019 el gobierno presentó lo que llamó la Estrategia Nacional de Crecimiento, Empleo y Bienestar, que se basaba en 4 ejes. El eje de inversión pública, donde la idea era continuar muchísimas obras de infraestructura que ya venían en marcha y reactivar otras, como las del Ministerio de Educación, etcétera, que es lo más sólido, digamos, en mi opinión personal, de esta propuesta. Luego los otros ejes eran el de condiciones habilitantes para la inversión privada, y el que tienen que ver con la promoción de créditos, etcétera. Luego lo que se llamó estímulos a la contratación de personas, que tiene que ver sobre todo con abaratar los costos del aseguramiento, flexibilización de trámites de acuerdos de pago, etcétera. Entonces, para aumentar la contratación y en parte para reducir la informalidad desde el punto de vista del aseguramiento, incluir cotización por horas realmente laborales, etcétera. Y las medidas que se llamaron para cuidar el bolsillo de la gente, que básicamente se refería a aquella discusión que ustedes deben recordar sobre que los empleados públicos eran altamente endeudados, igual que muchos empleados del sector privado, y que se deberían de poner límite a las deducciones, etcétera. Bueno, por ahí andaba la discusión, un poco la preocupación, la crítica que se hizo en ese momento era si esa estrategia iba a ser suficiente o no para reactivar la economía, ¿verdad? Y entonces, en términos generales, parecía que no eran medidas suficientes porque con excepción de la inversión pública no había nada fuerte que realmente dijera vamos a aumentar la producción, vamos a reducir el desempleo, y entonces no pasó mucho, además no hubo mucho tiempo de avanzar. Y el segundo tema es la reducción del déficit fiscal, y al respecto tal vez vale resaltar que lo único que tenemos fue cuando el 10 de febrero del 2020, el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, compareció en la Asamblea Legislativa y entonces expuso que era lo que estaban haciendo con el tema fiscal, que era reducir la evasión a la mitad por medio de modificación de exenciones, estrategias de recaudación que tengan que ver aquello con la parte de computacional, cobros judiciales, aduanas, policía fiscal,
También reducir el gasto público, pero básicamente hablaba de mejorar la gestión administrativa y la nueva ley de empleo público, que es un tema recurrente desde la administración anterior, un tema que se ha discutido mucho desde antes, pero como ley desde la administración Solís se le ha dado importancia. Sin embargo, bueno, es poco lo que se ha avanzado como una forma de reducir el gasto, con algunas dudas sobre cuánto podría ser el impacto. Luego nos proponía reemplazar deuda cara por deuda más barata y hacer pagos extraordinarios de deuda en 2020-2021. Para lo cual pretendía utilizar excedentes de algunas instituciones autónomas, la venta de VIXA, concesionar FANAL y de otras fuentes. Entonces, esto era lo que nos teníamos para reactivar la economía, producción, empleo, reducción del desempleo y la informalidad y la reducción del déficit fiscal. Durante la pandemia, la situación cambió y la prioridad inmediata a partir de esta situación pasó a ser garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las familias y mantener la estructura y capacidad productiva del país y mantener y generar empleo hasta donde fuera posible. Y esto es sumamente importante, ¿verdad? Porque ante lo que veíamos del fenómeno, ¿verdad? Entonces sabíamos que inmediatamente, muy rápidamente, muchas personas comenzaron a verse afectadas con la pérdida de sus empleos, sobre todo las relacionadas con el turismo, y muchas empresas iban a comenzar a cerrar y entonces el tema es, bueno, ¿cómo mantener la estructura productiva y la capacidad productiva del país? No podíamos dejar que se desmantelara esto para cuando los tiempos mejoren, que la estructura productiva esté. Tal vez un recuento de fechas que me parece importante. El 6 de marzo se dio el primer caso de COVID-19. El 16 de marzo fue declarada emergencia nacional. El 18 de marzo se dio una directriz presidencial que fue acatada por los bancos para readecuar los créditos a personas y empresas afectadas, que era lo más inmediato. Cuando se cae el negocio, cómo hacer para que las personas puedan mantener sus pagos y no pierdan el negocio, etcétera, ¿verdad? Luego se dio la autorización de que se pudieran congelar los empleos o reducir las jornadas laborales. Y el 9 de abril, muy rápidamente, porque fue menos de un mes después de la declaración de emergencia, el gobierno lanzó el bono Proteger, que lo que hace es dar 125,000 colones a todos los trabajadores que se les hayan cesado los contratos laborales o hayan perdido ingresos si son trabajadores por cuenta propia o informales. Ayuda que se les da por 3 meses, como ustedes saben. El monto previsto para este bono es de 296,000 millones de colones, con lo cual se espera beneficiar a 790,000 personas por 3 meses. Es un programa que más allá de, que en general está bien diseñado y que más allá de algunos problemitas que se hayan detectado durante su ejecución, lo importante es lo rápido que fue la población a la que va dirigida y que realmente constituye un alivio, no necesariamente el mayor alivio, pero sí un alivio importante para las poblaciones que están siendo beneficiadas. El 24 de abril, el Banco Central presenta nuevas proyecciones económicas, que es donde el PIB, la proyección del PIB para el 2020 se reduce de 2,5% a menos 3,6%, una caída importante que, como ya dije, es similar a la que han arrojado otros organismos internacionales y algunas instituciones nacionales, y que es una caída importante. Y el 30 de abril, el todavía ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, anuncia un déficit fiscal para el 2020 de 8,6% del PIB. Entonces, lo que tenemos es el déficit más bien va a aumentar,
se lanzan las ayudas a proteger a la familia, que es lo más inmediato, ¿verdad? Pero el tema de cómo trabajar, qué va a pasar con el empleo, con lo económico, realmente no está considerado. Nada más aquí, no, sí, nada más me interesa que vean lo más importante. Aquí están las proyecciones de crecimiento del PIB, la original de enero y la nueva de abril del 2020. La de abril es la azul y la que había hecho en enero, la que había presentado en enero es la prepandemia. Y tal vez ver cómo los sectores más afectados, que es lo que me interesa, es restaurantes y hoteles, según las proyecciones del Banco Central, con una caída de menos 27,6% en la producción y por lo tanto eso está asociado con una caída enorme en el empleo. Y luego el tema de la construcción como sectores más afectados, igual que comercio y transporte. Entonces, esto es importante porque de alguna manera hay una focalización importante en los sectores afectados, que son lo que permitiría atender mejor las necesidades de la población y buscar la forma de salir adelante. Entonces, repito, hoteles y restaurantes como los más afectados, la construcción, que se va a ver de alguna manera contrarrestada con el impulso de la inversión en infraestructura pública, y los sectores comercio y transporte y también manufactura. El 7 de mayo, el gobierno presenta una propuesta para hacerle frente a la situación, que se llama la planificación de la ruta económica post-COVID-19, perdón, y comienza diciendo el documento que ya hemos tomado medidas para proteger a las personas y las empresas, con una política monetaria expansiva y contracíclica, con una política fiscal responsable y focalizada, y liquidez y solvencia para los hogares y las personas. Un poco aquí en lo personal, me parece que lo que se había avanzado, con excepción del bono proteger, era muy poco. En política fiscal realmente no sabemos a qué se refiere con responsable y focalizada. Y la política monetaria, me parece, y en mi opinión personal, se ha venido manejando muy bien la política monetaria y cambiaria, ¿verdad? Pero no por lo expansivo y contracíclica, porque aquí lo que tenemos en lo expansivo es la discusión de si realmente debemos de aumentar la oferta monetaria para mantener la situación o no, discusión que no ha cuajado. Sin embargo, el Banco Central, tal vez lo más importante es que ha mantenido su meta de inflación y lo ha hecho públicamente, que la meta de inflación tiene prioridad. Y eso es muy importante porque con esta situación que tenemos de caída en la producción y el desempleo, y si además se dispara la inflación, que nos afecta a todos los costarricenses y que nos mete en un problema muy diferente, realmente es muy importante controlar la inflación y controlar el tipo de cambio. Claro, el país tiene muchas reservas, van a entrar reservas internacionales, van a entrar más por los créditos que se están contratando, ya están contratados, están en desembolso, pero realmente es un tema prioritario. La parte fiscal sigue siendo preocupante. Y luego se dice que se están ejecutando las otras medidas de política económica, bonos proteger, moratoria de pago de servicios públicos, flexibilización de jornadas, acuerdos de pago con la Caja y el INSS y el sistema de banca para el desarrollo. Sin embargo, repito, aquí el tema es cuál es el impacto de estas medidas y parece si ha sido suficiente o si va a seguir siendo suficiente. Muy rápidamente voy a hacer referencia a lo que incluye esta propuesta, ¿verdad? Entonces estaba la secuencia de reapertura gradual, estaban los recursos para capital de trabajo y entonces había una directriz presidencial dirigida a los bancos estatales para que dispongan de más de 900 mil millones de colones. Bueno, una cifra exageradamente alta, pero sin claridad de si los bancos la disponen o no y de cómo se va a utilizar. Nuevamente el tema de la inversión pública, que lo destaco porque realmente es lo que debemos de esperar mayor impacto.
Y luego algunos políticas, programas de apoyo al sector productivo, en el cual destaca el proyecto de ley para flexibilizar el INE y generar empleo, jornadas laborales flexibles, disminución de la comisión de datáfonos, mejoras regulatorias, sobre todo con simplificación de trámites. Pero mi gran problema con estos proyectos en lo personal es que no son de aplicación inmediata, de impacto inmediato, especialmente los que tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. O sea, entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar en aprobarse el proyecto para el INA y cuándo va a comenzar a generar los empleos mientras se dan las capacitaciones, etcétera, ¿verdad? Y eso que hay que reconocer que en términos generales, en lo personal, me parece que la Asamblea Legislativa ha sido muy ágil aprobando proyectos relevantes para solucionar los problemas. Sin embargo, hay unos que van más allá. Luego, otro de los temas relevantes es la atracción de inversiones y nuevos negocios, donde está el programa Alivio para 200 MIPYMES, exportadoras o con potencial exportador, a los cuales se le va a dar capital semilla de acompañamiento especializado. Entiendo que ya se seleccionaron las 200 MIPYMES, pero sin embargo, ¿cuál es el impacto esperado de esta medida? Muy beneficioso, sí, que va a aportar, claro, pero ¿cuántas son 200 dentro de el acervo de MIPYMES que hay en el país? Luego, atracción de personas pensionadas, extranjeras e inversionistas. Bueno, eso, ¿cuánto tiempo va a tardar en que comiencen a venir? ¿Y cuál es la diferencia con lo que ya existe o ha existido? El tema de la producción de cáñamo, igual, ¿cuánto tiempo se tarda en tener esta producción y procesarla? El decreto de interés público de las empresas de dispositivos médicos, y luego impulso a la productividad de pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas de agricultura y turismo. En fin, me parece que estas propuestas tienen una serie de problemas, y es que no consideran estimaciones del tiempo que requiere su implementación, especialmente las que requieren trámite legislativo, ni estimaciones de su impacto sobre la producción y el empleo que permitan definir prioridades. La única excepción es la inversión pública, pero supone que de ahora en adelante todo se va a hacer bien, y vemos cómo en educación tenemos años de que ahí está el dinero y no se avanza en la infraestructura educativa, o que no hay obstáculos. Y el tema de las expropiaciones, o sea, ¿cuántos retrasos han provocado o provocan las expropiaciones? Entonces, de nuevo, no se trata de tener el planeamiento, no se trata de tener el dinero, sino de cómo avanzamos. Entonces, este impacto es importante por las obras que ya están en proceso. Sin embargo, prevalece alguna duda sobre el impacto. El otro tema que hay que considerar es que no se determina el plazo de afectación de la pandemia en el país. De alguna manera se percibe en las propuestas que se supone que a partir de julio, que después de julio ya la situación va a volver a una mayor normalidad. Sin embargo, pareciera que no, ¿verdad? Pareciera que si va a haber un pico, no hemos tenido pico realmente, pero si la situación que se está presentando actualmente va a llevar a un nuevo pico y va a llevar a que tengamos que cerrar nuevamente la economía. Entonces, bueno, todo esto va a afectar el desenvolvimiento de este año, y lógicamente más retrasos en lo que es la recuperación del empleo y la producción, ¿verdad? Un poco sobre la situación que hemos vivido es que todavía no hemos pasado por donde asustan, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿cuándo vamos a pasar por donde asustan? ¿O será posible que el país salgamos adelante sin pasar por donde asustan, ¿verdad? Entonces esas son cosas que todavía hay que tomar en cuenta y que nos pueden cambiar el futuro inmediato, o sea, lo que va a pasar en lo que resta del año. Por otra parte, no hay un análisis realista de escenarios alternativos de la situación fiscal de aquí a fin de año. Al menos, lógicamente, necesitamos más allá de un año, que permita definir las posibilidades reales de, al menos, ampliar el bono proteger y otras ayudas a las familias, y más cumpliendo
con las obligaciones internacionales. Y este tema, ahora esperemos que el nuevo ministro realmente nos presente algo más que la estimación de 8,6% de déficit, ¿verdad? Porque puede ser mucho mayor. Ya se habla de cifras sobre mayores a 10%, ¿verdad? Pero realmente el tema es cómo vamos qué se puede hacer y qué no se puede hacer con las restricciones fiscales, resultado de la reducción en la recaudación de impuestos, de las ampliaciones de plazo de pago que se dieron y, lógicamente, qué hacer con los programas sociales selectivos, sobre todo el bono proteger. Probablemente va a ser necesario ampliar por 3 meses más, por lo menos, el bono proteger. O sea, otros 296,000 millones de colones. ¿De dónde van a salir? ¿Qué va a pasar? Ya nos anunciaron ayer o antier que no se van a dar nuevas pensiones del régimen no contributivo. Ok, igual ya se está hablando de recortar algunas ayudas a los hogares que se han mantenido, que parte del asunto no es solo el bono proteger, sino que el IMAS ha mantenido las ayudas, las transferencias en efectivos a los hogares en montos muy reducidos, muchas veces apenas superiores a los 50,000 colones, pero que les han servido. ¿De dónde van a salir los recursos ante caídas en la recaudación de limas y de asignaciones familiares, ¿verdad? Eso es lo que realmente no estamos viendo y que nos afectan en este corto plazo. Un poco a modo de cierre, la pandemia amplía el problema del desempleo y la informalidad, así como la pobreza. El Instituto de Investigaciones Económicas hizo una estimación en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, hizo una estimación de que la pobreza podría aumentar de entre 24 a 28% de los hogares, o sea que sería una salida de aquel nivel de 20% que hemos mantenido, un salto muy, muy importante. Y el tema no es solo si es por este año y luego nos recuperamos, sino qué va a pasar. Y el tema de la pobreza es especialmente importante, la gente sin empleo, una informalidad que cada vez deja menores ingresos. Pensemos en los cuidacarros, en los vendedores de copos, etcétera, ¿verdad? Toda esta gente que se ven sumamente, sobre todo estos últimos con el cierre de los parques, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta situación social sumamente importante, ¿qué va a pasar y cómo vamos a resolver? Luego, lo que ya había mencionado, las encuestas del CIEP sobre el desempleo como principal problema, que ahora va a ser sumamente importante. Y entonces el bono proteger con la restricción presupuestaria de la ampliación. Con la excepción de la inversión pública en infraestructura, no hay medidas concretas que garanticen una pronta y fuerte reactivación económica. O sea, vamos a seguir. Entonces, ya no es solo si vamos a tener una caída de 3,6% más en este año, del PIB en este año, sino si esta situación se va a prolongar por mucho tiempo de decrecimiento del PIB. Dado que el sector turismo, desde el punto de vista de la generación de empleos directos e indirectos, es el sector más afectado por la pandemia, entonces no debemos prever una rápida recuperación por esta vía. O sea, el sector turismo se va a reactivar, pero muchísimo más lentamente. Por sobre todo restricciones a los vuelos internacionales, todo el turismo extranjero, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a compensar la caída en este sector? Sobre todo que era un sector sumamente dinámico. Afortunadamente, hasta ahora, otros sectores productivos han sido menos afectados. Sin embargo, esto depende de que no se vuelva a una situación de máximo confinamiento, ¿verdad? O que se llegue a una situación donde podemos afectar la producción de otros sectores que no han sido tan afectados, que siguen generando empleo, que siguen generando exportaciones, ¿verdad? Sin embargo, nos puede afectar. Y bueno, y para
terminar la presentación, decir que la discusión sobre el futuro del trabajo, con lo que empezamos, nuevos mercados laborales, nuevas formas de contratación, etcétera, sigue pendiente. Pero es un tema que se va a ver sumamente afectado por lo que pase ahora, y realmente me comprometo en otro momento a que hablemos más de esto, pero cuando tengamos más claridad de lo que está pasando ahora y va a pasar en los próximos meses. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Pablo, muy bien, muy interesante la exposición. Yo quisiera iniciar el proceso, el periodo de preguntas, básicamente haciéndole una consulta. Desde mi punto de vista, el problema del empleo en Costa Rica es un problema de índole estructural. Lamentablemente, el sistema educativo no ha logrado preparar a los estudiantes para dar el salto y vincularse al nuevo mundo, al mundo de la comunicación, al mundo de la cibernética, a la tecnología y al conocimiento. Hay una gran cantidad de personas que se han visto excluidas de estas posibilidades. ¿Cree usted que esta crisis nos genera una oportunidad para tratar de realizar esfuerzos dentro del Estado y poder canalizar recursos para tratar de modificar el sistema educativo y poder vincular a esta gente en los procesos de conocimiento a futuro, a mediano o a largo plazo? Sí, muchas gracias por la pregunta. Realmente el tema educativo es clave, ¿verdad? Hay dos temas que tal vez vale la pena resaltar. Uno, el logro educativo. O sea, y la cifra es muy clara. De cada 100 niños y niñas que empiezan el primer grado, 11 o 12 años después, solamente 45 terminan la secundaria. O sea, de cada 100, solo 45. Eso es lo que estamos logrando, que termine la secundaria. O sea, 55 se quedan de camino. Entonces, el sistema educativo no está siendo exitoso reteniendo los países más desarrollados. Por lo menos el 80% de los jóvenes terminan la secundaria. Y en los más desarrollados, más de 90 de cada 100. Entonces, tenemos un problema, y es que no los mantenemos en la escuela, se salen muchos, ¿verdad? Prácticamente sí, más del 90% terminan la primaria. No el 100%, aclaro, más del 90-95% terminan la primaria, pero ya la primaria no es suficiente para incorporarnos en eso, don Guido, que usted dice, ¿verdad? Entonces necesitamos la secundaria, necesitaríamos incluso que por lo menos fuera el 9º grado, la educación básica completa, y no lo estamos logrando porque es en 7º donde están abandonando. Entonces necesitamos lograr la permanencia del 100% de los niños y niñas hasta que terminen por lo menos la educación general básica. Pero además tenemos el problema de la calidad de la educación. Y eso lo demuestran las PISA. Las pruebas PISA son muy criticadas, ¿verdad? Porque son instrumentos de comparación internacional y más allá de sus limitaciones. Lo más grave es que vamos decayendo en estas pruebas que se realizan desde el 2010, desde las que ha participado Costa Rica, ¿verdad? Y cada vez las calificaciones van siendo menores, a pesar de que del 2010 ahora pasamos del 6% del PIB al 8% del PIB en educación. Entonces, realmente pienso que hay temas en lo personal que mientras no se solucionen, que no es un problema de plata, no es un problema de gasto, porque los recursos son suficientes. Y cuando uno analiza estos temas, lo que es desde la economía, que es lo que llamamos la función productiva de la educación, la mayoría de los estudios lo que demuestran es que el factor más importante en la educación es la calidad de los docentes. Influyen temas como el nivel educativo en el hogar, la situación socioeconómica del hogar, el ambiente de las comunidades donde se vive,
la calidad de las escuelas en infraestructura física, en dotación, pero lo más importante es la calidad de los maestros y maestras. Y mientras no logremos realmente que haya una acreditación, una calificación, una evaluación de los docentes que garanticen su idoneidad, difícilmente vamos a lograr avances significativos en educación. Esos me parece que son los principales problemas. Y luego, la discusión siempre es, cada gobierno llega y dice, ahora sí, modificamos los planes de estudio porque ahora sí vamos a darle los contenidos adecuados. Pero cada 4 años cambian los contenidos, los profesores y profesoras no se capacitan adecuadamente ni hacen los cambios, siguen dando lo mismo que han dado. Entonces realmente hay muchas limitaciones. Creo que sí, el tema del sector de educación no tiene un problema de plata, pero sí tiene un problema de hacer cambios importantes que mejoren la empleabilidad, las posibilidades de trabajo, de insertarse a mejores trabajos, a trabajos mejor remunerados de toda la población, además del logro educativo que tiene que aumentar. Sí. Yo quisiera, primero que nada, felicitar a don Pablo Sauma. Ha sido una exposición, como dicen, que me chupo los dedos con usted. Se ve que tiene mucho conocimiento en esto. Hay algo que siempre me ha preocupado a mí en la vida. La educación, lógicamente, es sumamente importante para el desarrollo. Y eso es lo que llevó adelante las cosas. Pero en una situación como la que estamos viviendo nosotros, ¿me entiendes? En el cual aumentó la pobreza, las necesidades, me preocupa mucho que hay gente que siente que que ir a agricultura, porque la parte de agricultura es muy importante, que la agricultura o recoger café o hacer trabajos de menor envergadura, digamos así, de lo que normalmente él espera o ella espera, se le otorgue. Me parece que esa es una mentalidad un poquito cerradita, ¿verdad? Porque cuando hay una necesidad de trabajar, al menos yo lo hice, ¿me entiendes? Uno, como yo digo en mi clínica, ¿verdad? Yo limpio desde el piso, si se necesita, hasta lavo los pacientes siendo yo la dueña de la clínica. Eso no es problema. Es que hay gente que dice, esto a mí no me toca. Y el toca-toca, como les digo, ese toca-toca no debe existir. A mí me toca todo. Y hacer lo mejor que se puede y desarrollar lo mejor que se puede. Es una situación mental que la gente ha desarrollado cuando adquiere cierto grado de escolaridad también, pero en la necesidad para sacar las cosas adelante hay que meterse en todo. Y en esta situación ahorita del coronavirus que tenemos en este problema, cada uno de nosotros tiene que aprender a cuidarse. Yo no me voy a meter a un lugar donde está lleno de gente. No me voy a ir a abrazar y besar a medio mundo. Allí uno tiene que tener su cuidado. Si vienen pacientes a verme a mí, yo me pongo mi máscara. No es una situación en que yo no me cuido. O sea, el sentido común y la necesidad tiene que ir unido, porque es muy fácil decir, eso a mí no me toca. Yo conozco gente de mucha envergadura, ¿me entiendes? Que hace, por ejemplo, empanadas y las vende. Me produce tanto respeto por esta gente que usted no tiene idea. ¿Y por qué? Porque la necesidad, ¿qué importa? Si yo personalmente no tuviera, ¿me entiendes? Yo estaría haciendo empanadas, estaría cocinando, estaría vendiendo en las esquinas. Pero eso de yo no me bajo porque eso no me toca a mi educación, eso es terrible. Y a usted muchas gracias y de veras los felicito, les da este tipo de conferencias con ese tipo de personas. Caray, sigámoslos teniendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Clara. Tiene la palabra Yayo Vicente, a no ser que don Pablo quiera hacer algún comentario. No, me parece muy bien el comentario de doña Clara, realmente muy interesante. Tal vez aquí el problema, hay dos temas, ¿verdad? Uno, que a veces la asistencia social genera dependencia, ¿verdad? Y eso es uno de los problemas que hay que erradicar, ¿verdad? Que la gente, sin embargo, en este caso, el problema es la magnitud de la cantidad que quedó sin nada, sin empleo de un día para otro, y entonces ya es mucha gente compitiendo tal vez por lo mismo, ¿verdad? Del sector comercio nos hablan de más de restaurantes, de más de 100,000 desempleados, ¿verdad? O sea, es una crisis de una magnitud enorme realmente, y las opciones son limitadas, pero comparto, hay de muchas formas hay que eliminar esa dependencia que genera la asistencia social. Yayo, tener la palabra. Muchas gracias, Pablo, realmente lindísima la exposición, aprendí muchísimo. Nada más una pregunta desde el punto de vista de mi sesgo de vida. El sector agropecuario efectivamente ha venido generando mucho menos empleos en proporción de los que antes históricamente el país tenía. Pero me parece a mí que hay que afinar un poquito el lápiz porque de la mano de obra no calificada, el sector agropecuario pareciera ser el que más la absorbe después de o parecido a la construcción, pero sobre todo me parece que tiene algunos otros componentes que hay que analizar. Por ejemplo, el valor agregado que se va generando con la actividad agropecuaria, que si desapareciera, por ponerlo en términos extremos, todo ese valor agregado se perdería también. Entonces, quisiera ver si vos comentás un poco al respecto. Sí, claro, le agradezco el comentario y la oportunidad de aclarar en esos términos, que sí, es muy importante y debió haberlo aclarado desde el inicio. Lo que pretendía era hacer la comparación en términos de empleo y producción, pero obviamente la actividad agropecuaria ha evolucionado muy favorable, además del impacto en la generación de empleo, aunque en los últimos años se ha venido reduciendo el empleo total, pero lo que sí es cierto es que es mucho más productivo ahora que antes. O sea, los menores empleados, la producción por cada ocupado agropecuario actualmente es mucho mayor que la que fue en el pasado, ¿verdad? Tanto porque ha habido un cambio en la composición de la producción hacia productos que se pueden producir con mayores productividades, ¿verdad? Pero también por muchos aspectos relacionados con la mano de obra propiamente. Y ese vínculo con la agroindustria es sumamente importante, ¿verdad? Y entonces, en el tanto estén mejor establecidos los canales de producción, de la industrialización de los productos agrícolas, que es lo que ha pasado, entonces mayor es el impacto. Entonces, realmente el hecho de que hayamos cambiado la cantidad del porcentaje de la población ocupada que se dedicaba, lo único que quise hacer era reflejar cómo pasamos de una sociedad más agrícola a una sociedad más de servicios, ¿verdad? Sin embargo, el papel de la agricultura es especialmente importante en el país, y creo que el tema de la agroindustria realmente es clave, y sobre todo en esta situación económica se ve la importancia, ¿verdad? Donde el sector agrícola sigue produciendo, donde la agroindustria sigue produciendo, siguen produciendo los alimentos que necesitamos en estos momentos, y entonces es clave, y la posibilidad de generar empleos. Ahí más bien el tema muchas veces es que los jóvenes en el campo no quieren dedicarse a actividades agropecuarias, ¿verdad? Entonces más bien buscan la informalidad en actividades no agropecuarias. Prefieren irse a un trabajo informal en el pueblo que dedicarse a la agricultura, ¿verdad? Igual que dejan los estudios. Pero ese es un tema adicional, pero el papel es clave.
No sé Muchas si- gracias, Pablo. Perfectamente bien respondida la pregunta. Yo muy satisfecho. Nada más decirte que efectivamente no hay un relevo generacional en el sector agropecuario, pero eso no es nada más que pérdida de atractivo del sector agropecuario, porque no hemos logrado crear una clase agropecuaria media, atractiva, que realmente seduzca a las nuevas generaciones. No es un asunto nada más de gusto, es que es mucho más sencillo trabajar con aire acondicionado que almorzar en el campo bajo la lluvia o bajo el sol. Sí, claro. Y perdón, nada más para agregar algo, y es que es muy interesante porque esa clase media, digamos, relacionada con el sector agrícola, ha logrado que muchas veces que sus hijos vayan a la universidad, estudien, ¿verdad? Se gradúen, pero no quieren volver igual al campo, se dedican a ejercer en las ciudades sus profesiones, ¿verdad? Entonces tampoco logran mantenerse en la actividad. Sí. Luis Fernando. Bueno, es para cerrar ya. Agradecerle primero a Pablo montones. Ha sido, como decía doña Clara, una exposición de lujo. Y las intervenciones de los compañeros Yayo y doña Clara trajeron la conversación a unas áreas, como decía Pablo, pertinentes, pero que se habían quedado en la exposición. Y gracias a ellos también por su participación. En el trabajo que hemos venido preparando en CEDAL, una de las ideas era que cerrábamos con un pequeño comentario de carácter final tipo resumen. Pero la exposición de Pablo ha sido, como decía doña Clara, además tan pedagógica, que cualquier resumen sale sobrando. Pablo fue rico y resumido. Sin embargo, hay dos cosas que yo quiero, más allá del resumen, rescatar. Primero es el contexto. Pablo nos puso en contexto. Cogió un horizonte de tiempo riquísimo, donde cualquiera dice, pero qué bien poder abarcar en un periodo de 30, 40 o más años esa evolución total de la transformación de la estructura productiva y del empleo en nuestro país, para culminar con que, si bien crece la producción, crece el Producto Nacional, también crece la desigualdad. Y aunque baja la pobreza, esa desigualdad provoca que el decrecimiento de la pobreza se estanque, y eso lo relaciona con el crecimiento económico. Nos habla de un crecimiento económico relativamente sostenido, pero igual de sostenido es el empleo informal o el desempleo escondido en la informalidad. Y esos culminan como problemas que claramente terminan siendo centrales a la discusión con las observaciones de doña Clara y de Yayo. Tal vez lo mejor de todo lo que Pablo nos dijo puede parecer casi de perogrullo, porque lo dijo él, pero además un poco tonto. Aunque lo haya dicho él, lo digo yo también. Es que esta discusión no está terminada, hay que retomarla tan pronto se pueda, tan pronto vayan cambiando las condiciones, porque esta es la discusión del futuro. Y aunque le pedimos a Pablo que lo hiciera, es claro que queda como sustrato el tema de que el hambre es uno de los resultados de la falta de empleo, y el hambre es uno de los enemigos centrales de la democracia. Hablar de democracia representativa, del derecho al voto, en condiciones de desempleo y en condiciones de hambre, es como una especie de sueño absurdo. Reitero el agradecimiento para Pablo. ¿No? Hemos aprendido, como dijo Yayo, hoy todos hemos aprendido. Y antes de cerrar esta reunión, aunque Guido, nos quedan todavía como 10 minutos, si alguien más quiere intervenir, intervenimos, pero
quiero invitarlos a la reunión de hoy en 8, el sábado 13, tenemos un panel. Es un panel sobre, por supuesto, el tema general es democracia, y vamos a conversar sobre el futuro de la democracia en Centroamérica y cómo eso impacta la democracia en Costa Rica. Ese panel va a tener como actores principales a asociaciones, a organizaciones centrales en eso. FUNPADEM, va a estar Geisel Villalobos, vamos a tener a alguien de la Fundación Arias, va a estar Enrique Sáenz. Todos estos ya están confirmados y van a estar de hoy en 8 aquí con nosotros a las 11 de la mañana. Y de hoy en 15, el sábado 20, viene Yayo Vicente con una exposición que él ha venido manejando en algunos medios y grupos sociales, que es el tema de la salud o la falta de la salud, que es el tema central en estos días, o la falta de condiciones especiales de salud y la democracia, ¿verdad? Así que también están invitados entonces para que nos acompañen el sábado 13 y el sábado 20 a las 11 de la mañana. Y muchísimas gracias a todos por participar. Luis Fernando, disculpa, José León de Santi pidió la palabra y me parece que también quiere hacer uso de la palabra a José Manuel Peña. Bienvenidos. Don Pablo, buenas tardes. Sobre lo que apunta don Luis Fernando de la seguridad alimentaria y el hambre, y lo que usted hablaba con el doctor Vicente, siempre hay una angustia. El agricultor jodiéndose, empinándose, produciendo, pero al final aparece el intermediario. Y esa es una de las grandes lacras que socava y golpea cruelmente a los agricultores. ¿Qué hacer? Un CNP indolente y en fin, todas las organizaciones estatales que deberían de ir en apoyo al agricultor no dan la talla, y entonces el pobre agricultor produce lo que sea, el intermediario le ofrece lo que le dé la gana y en virtud de que no lo tenga que votar, tiene que venderle al precio, y cuando llega a la supuesta feria del agricultor, ahí se dan el lujo de vender a lo que les da la gana. ¿Qué hacer en ese caso? Es un problema crónico, pero latente y angustioso y absolutamente injusto ante el agricultor. Que nos conteste don Pablo, y luego tiene el uso de la palabra José León de Santi. Don José León, entonces don Pablo, adelante. Tal vez, con lo que yo voy a decir, le permite a don Pablo ampliar su respuesta. Adelante, entonces. Creo que está muy relacionado también con todo lo que se ha hablado aquí de la agricultura, del Ministerio de Agricultura. Y bueno, conversando yo con un como se diga, que estudia las epidemias. Ya no lo puedo decir. Eso. Hay un problema aquí grande, todos conocemos, que es el equilibrio que debe mantenerse entre la apertura esa gradual y el control gradual de la pandemia, teniendo también al mismo tiempo la amenaza de la situación de Nicaragua. Y esa amenaza impacta tradicionalmente los que suplen la mano de obra que nosotros no hemos puesto, como se ha hablado. Pero que también posiblemente nos inyecten más problemas con el virus. Sin embargo, yo no he visto en los periódicos y en ningún lado el apoyo que esté dando el Ministerio de Agricultura a migración y al sector de salud y a la fuerza pública para identificar ese flujo de migrantes, ¿verdad? Podría estar, yo estoy seguro que debería estar absolutamente en las bases de datos del Ministerio de Agricultura, porque saben quiénes son los agricultores
por las plantaciones que requieren esa mano de obra, por dónde vienen, cuántos son, quiénes. Menciono esto porque esto es para controlar, qué sé yo, para controlar la epidemia o la pandemia. Y al mismo tiempo permitir que vayan abriéndose las fuentes de trabajo para esta gente. No sé si me voy a explicar. No he visto el rol tan importante que podría tomar el Ministerio de Agricultura para suministrar la información tan necesaria para las otras autoridades, controlar ambos aspectos y permitir que gradualmente vamos lleguemos o alcancemos la nueva normalidad. Eso era, más o menos. Don Pablo, ¿tiene usted la palabra? Sí, bueno, me gustaría poder responder a los dos realmente con mayor detalle. Son temas muy complejos, ¿verdad? En el primer caso, don José Manuel, me parece que es un tema, el de los intermediarios, que se ha venido trabajando o sea, que ha sido un problema por mucho tiempo y el CNP jugó su papel, lamentablemente, por todas las transformaciones, problemas de otras épocas, no se logró avanzar como debía y ahora está al punto del colapso, ¿verdad? Sin embargo, en lo personal, creo que lo importante es encontrar un mecanismo, entiéndase, una institución, retomar, que sea, aunque sea una institución pública, o puede ser privada, que sea eficaz y eficiente en lo que hace. Y es que el gran problema de nuestras instituciones públicas es un tema de eficacia en términos del logro de los objetivos, de lograr adecuadamente lo que tiene que hacerlo y hacerlo a tiempo y al menor costo posible, ¿verdad? Entonces, realmente, generalmente estos esquemas, el Estado, por todos los trámites, esa lentitud, generalmente no dan resultado. Y entonces aparecen los terceros actores, que son los que se aprovechan de todas las oportunidades, pero se mueven, solucionan el problema de los productores, etcétera. Y entonces, mientras no logremos tener una propuesta concreta con garantía de que va a lograr el objetivo, de ahí simplemente va a seguir pasando lo que ha sucedido siempre, ¿verdad? Y lamentablemente, en toda esta discusión que tenemos sobre cuál debe ser el papel del Estado en estos momentos, ¿verdad? Resulta difícil pensar en retomar algo que ya se hizo o que prospere una iniciativa de crear una nueva institución, ¿verdad? Entonces, pero sí es un tema relevante, hay que buscar mecanismos efectivos. Digamos, eso es mi opinión general, ¿verdad? Y lo de don José León, realmente sí, ¿verdad? Es un tema muy complicado sobre todo el de la frontera norte, ¿verdad? Porque el tema del cierre, o sea, el tema del cierre del confinamiento, en lo personal me parece una decisión adecuada de nuestras autoridades privilegiar la salud, ¿verdad? Y entonces, pero el costo económico de ese es muy alto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la situación intermedia? Si recordamos la presentación que hizo el ministro de Salud una vez, que presentó un gráfico que decía, bueno, o el confinamiento, seguimos al ritmo al cual vamos y entonces no vamos a tener un número de casos muy elevado, donde se agoten las camas hospitalarias y las camas de cuidados intensivos. Pero la otra es dejar todo abierto y lo que vamos a tener al 15 de julio son 65,000 contagiados, no va a haber camas en los hospitales para atender los casos y los médicos van a tener que decidir quién vive y quién no vive, que es el caso al cual no se quiere llegar. ¿Cuáles son las posibilidades intermedias? ¿Cuáles son los caminos? Es muy complicado. Ahora, obviamente, el tema del cierre de fronteras sigue, y sobre todo la frontera norte, es un tema relevante por el impacto de lo que está pasando en el país. Entonces, me parece que ahí, de alguna manera, debe de haber alguna mejor alternativa, pero pareciera que el cierre total es lo único que nos podría garantizar un poco
evitar que toda la gente se venga para Costa Rica más allá del papel que puedan cumplir. No sé si fui lo suficientemente claro, José. Bien, don Luis Fernando. Don Guido, yo creo que le damos las gracias a todos, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido una excelente exposición, una manera excelente de terminar la mañana y comenzar la tarde. Don Pablo, de verdad, excelente su exposición. Le agradezco mucho su tiempo y su esfuerzo por prepararla. Y siendo las 12:29, dejamos de grabar. Esta exposición va a estar a disposición de ustedes en próximos días. Vamos a colgarla en el canal de CEDAL y les agradecemos la presencia hoy y les invitamos a acompañarnos el próximo sábado a la misma hora. Muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.